sin dudas el tema obligado el día de hoy, no obstante ya terminan las festividades navideñas, es el tema de Brasil, como enseñanza para República Dominicana y el mundo de que los empresarios y los guardias en política son un fracaso. Y lo digo en atención que la irrupción de los bolsonaristas en Brasilia convirtieron el golpe en un aporte a Lula, y como decía aquel filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, pues lo que no te mata te hace más fuerte. Para entender el tema brasileño, vamos a construir brevemente lo que es la composición social y la historia de Brasil y lo que fueron los resultados electorales en base a nuestra realidad. Vale para Chávez también, me imagino, ¿verdad? Bueno, para todos, dijo la monjita, ¿verdad? Okay. Bien, miren, recordemos que Brasil nace como el desprendimiento de un imperio de un padre, un hijo, cuando Pedro I va nuevamente, después de la invasión de Napoleón a la península ibérica en Portugal, a reclamar nuevamente su corona, pues deja a su hijo, Pedro II, quien después que le llaman y le convocan nuevamente a Lisboa, dice: eu fico, yo me quedo, y da el grito de Ipiranga, generando lo que es el imperio del Brasil, que era una monarquía constitucional. Después de esto se generan, y síganme, dos clases específicamente: una aristocracia con un tema monárquico y una gran base que estaba compuesta en gran medida por muchos trabajadores y esclavos de diferentes orígenes y etnias. En esa dirección, cuando se genera esto, el golpe militar en 1889 genera lo que es la parte de la república y hace una constitución federalista de corte presidencialista. Ahí es que nacen las favelas. Todo el proceso del siglo XX básicamente fue dominado por gobiernos de fuerza y por acciones de golpes militares. Recordemos al general y al comandante Juscelino Kubitschek, que fue quien pues generó Brasilia como capital. No podemos dejar de mencionar a Getúlio Vargas, quien todavía siendo un dictador tiene una fundación con su nombre muy importante en Brasil, justamente al lado de donde teníamos el consulado. El general Ernesto Geisel, que fue quien acabó con la dictadura militar, y que es a partir de 1985 cuando con Tancredo Neves empiezan los gobiernos civiles. Incluso murió, siempre lo hemos hablado, con Mendoza, y le dio paso a José Cerney, quien en el 89 da paso a Color de Melo, que por corrupción renuncia, y entonces entra Itamar Franco, que nombra a Enrique Cardoso como ministro de Hacienda, que fue aquel famoso del Plan Real, quien en el 94-98 le hace la transferencia pacífica a Lula da Silva. Después vino Dilma, vino el problema del impeachment, con protestas incluso, Temer, y al final en el 18 llega el capitán del ejército, subrayo, el capitán del ejército Jair Bolsonaro. Evidentemente ha habido en Brasil un militarismo importante, inestabilidad política y una marcada diferencia de clases sociales. Actualmente Brasil está compuesto por un 10% de ricos, un 52% de una clase media, un 28% de pobres y un 10% de miserables. Estos últimos generalmente iletrados. Ahora bien, en las elecciones del 2022, siendo el voto obligatorio en Brasil, ¿qué pasó en la primera vuelta para entender por qué está pasando esta situación? Miren, Lula alcanza un 48.43 con el PT y Bolsonaro un 43.20, quedando prácticamente el resto de los partidos minoritariamente en el tema de la preferencia. Un país dividido. En la segunda vuelta, con una diferencia de 2.139.645 votos, con, repito, voto obligatorio y, subrayen, voto electrónico. Repito, voto electrónico, pues Lula saca un 50.9 y Bolsonaro un 49.1. Significa que el crecimiento que experimentó Bolsonaro en el tramo primera-segunda vuelta fue de un 5.9 cuando Lula solamente creció un 2.47. Yo siempre digo que tal vez si las elecciones hubieran sido un poco más tarde, a lo mejor el presidente habría seguido siendo Bolsonaro. Eso genera una situación de un país aún más dividido por el tema aspiracional de Brasil. Es importante decir que las protestas de camioneros, Bolsonaro que no reconocía, la petición de nulidad de elecciones, estuvieron precediendo esta situación que tenemos hoy, que ya gracias a Dios está controlada. La situación, los bolsonaristas atacaron Distrito Federal. Recuerden que Brasil es una república federativa donde tiene 26 estados y un distrito federal que es Brasilia, la capital, y atacaron el Palacio de Congreso, Tribunal Federal de Justicia, y el Palacio de Planalto, que es el Palacio de Gobierno.
¿Qué reclaman o qué reclamaban los manifestantes? Primero, entreguen o código fonte, entreguen el código fuente en virtud del cual se contaron los votos electrónicos. Segundo, Lula fuera del poder. Y tercero, la revocación de las elecciones. El fundamento del reclamo, fraude electoral, dicen ellos que el Tribunal Superior Electoral actuó contra activistas bolsonaristas, lo explicaré un poco más adelante, y en la conclusión hubo una conculcación del derecho de libre expresión. La realidad del evento, hubo coordinación definitivamente, y lo digo aquí y lo comparto con todos ustedes. Ayer hice contacto con varias amistades, incluso de varios niveles de gobierno, incluso de niveles de gobernación bolsonarista, que me confirman lo que voy a decirle. Definitivamente hubo coordinación del movimiento, no vía redes sociales, sino vía Telegram, porque no pudieron ser detectados a tiempo para poder tomar las medidas correspondientes de contrainsurgencia. Segundo, hubo planificación del movimiento y hubo pago. ¿Por qué? Porque me cuentan que llegaban varios ciudadanos desde otros estados a Brasil, lo que significa que hubo una coordinación y un pago de todo ese sistema de buses. Un sistema de buses lleno de guaguas, para decirlo en buen dominicano. Algo importante, complicidad de la Policía Federal. ¿Por qué digo esto? El mismo Lula lo establece como tal. Porque Anderson Torres, que era el ministro de Justicia de Bolsonaro, cuando pierde Bolsonaro, gana la gobernación de Brasilia Ibanez Rocha. Y toma a Anderson y lo nombra como secretario de Seguranza de Brasilia, Distrito Federal. Para que entiendan, en Brasil los presidentes nombran los ministros, pero los gobernadores de los 26 nombran los secretarios estaduales o estatales. Entonces, pasó de ser ministro de Justicia de Bolsonaro a ser secretario de Seguranza de Brasilia por el gobernador. ¿Y qué pasó? ¿Dónde creen ustedes que estaba este señor al momento de la irrupción? En Florida. ¿Y quién está en Estados Unidos en Florida? Jair Bolsonaro. Al final, el gobernador, tratando de evitar un malentendido, lo destituyó, pero me cuentan que mientras los manifestantes irrumpían en estos edificios públicos, los policías militares estaban tirándose selfies y grabándolos a ellos, en lo que ellos hacían todas sus fechorías. Entonces, ¿cuáles son los detonantes y agravantes? Primero, el sistema de votación electrónica. En definitiva, señores, la mujer del César no solamente tiene que ser seria, también tiene que aparentarlo, porque es que hay un nivel de cuestionamiento natural de una presunción de capacidad o de vulnerabilidad por posibilidad de manipulación de estas máquinas para el que pierde. Eso pasó aquí con Leonel Fernández, que le hicieron un fraude asqueroso por la manipulación de esas máquinas. Abel no se lo dejó hacer, no se dejó joder. Qué bueno. Segundo, sin alianzas, y chequen los números, sin alianzas, los bolsonaristas son más que los de Lula, porque estaban compactados como ultraderecha. Sin embargo, Lula tuvo que asumir una serie de compromisos que lo fragmentan, lo que pone en cuestionamiento el tema de hasta dónde es conveniente 50+1, porque usted atomiza lo que es su perfil, su corriente ideológica y de acción. Y tercero, algo muy importante para República Dominicana, atención, el combate al fake news. El Tribunal Superior Electoral de Brasil, con Alexandre Moraes a la cabeza, estableció en octubre que el Tribunal Superior Electoral brasileño cercenó las posibilidades de fake news, dando un plazo no de 48, sino de 2 horas para bajar las informaciones falsas, con multas de hasta 100,000 y 150,000 reales al que desobedeciera, y extendiendo no solamente al emisor. Si por ejemplo Rosendo tuiteó una mentira sobre Karina y yo la repliqué, tiene que bajarla él y tengo que bajarla yo. Entonces, para que tengan una idea, eso estamos hablando de unos 20,000, 28,000 dólares. Uno de los fake news más fuertes que se generó, pues fue que Lula da Silva iba a cerrar las iglesias si ganaba. Y eso hasta lo replicaron los hijos del propio Bolsonaro. Entonces, el señor Moraes cerró eso. Los manifestantes que dicen que el tribunal obró para garantizar pues que Lula llegara con el tema de esto. Los efectos para el gobierno de Lula, definitivamente Brasil se unifica en torno a Lula, porque reduce la división en vista de este accionar pues ilegal, pone fin al escarceo electoral, ya todo el mundo reconoce y no hablará más de esto, y sobre todo Bolsonaro se debilita como opción y como grupo. Incluso los gobernadores bolsonaristas, como es el caso del de Sao Paulo, donde quisieron hacer algún nivel de disturbio, aquí no.
aquí nadie va a asumirme esto. Bolsonaro al final, pues, reconoce muy tímidamente y condena la acción. Cierro diciendo que Lula, sobre todo, señores, Lula se fortalece. Porque, claro, y lo explico, mira, la comunidad internacional completa está con Lula. China se pronunció a favor. Joe Biden se pronunció en apoyo a Lula. El presidente Abinader con Lula. Gustavo Petro está invocando la Carta Interamericana Democrática de la OEA. Es decir, todo el mundo está con Lula. Además, que Valdemar Costa Neto, que es el presidente del Partido Liberal al que pertenece Bolsonaro, se distanció de la acción. Y dijo que es un día triste para Brasil. Por vía de consecuencia, el respaldo a Bolsonaro se erosiona. Así es. Además, algo importantísimo que me comentaba el asistente del secretario estadual de Obras Públicas de Río. El Parlamento, que hasta ahora estaba un tanto fragmentado, todos los que son centro derecha ahora están con Lula por la irrupción que se dio. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Congreso ahora mayoritariamente estará con Lula. La multimedia, es decir, medios de comunicación. Que estén en esta situación apoyando la democracia no implica que apoyen en lo adelante la hoja de ruta de Lula da Silva. Sin embargo, eso será ya materia exactamente de ver cómo acontece, pero al día de hoy que Lula, como hemos dicho aquí todos a unísono en repetidas oportunidades, Lula entraba con un país dividido. Esta situación pone al país al lado de Lula. Entonces, al final, el agravio a la justicia necesariamente generará que haya un nivel por lo menos de adhesión en este lado. Entonces, al final, ¿qué quiero decir con esto? ¿Y por qué le respondo así a Susana? Porque en una acción equivocada propia de empresarios y de guardias que no entienden de política, pues visibilizaron un enemigo para Lula y le permitieron el pretexto de tener a ese a quien culpar por todos los elementos y entuertos difíciles que pase su gobierno. Si hay problemas de empleo, es parte de la conspiración del bolsonarismo. Si hay un tema de economía, conspiración del bolsonarismo. Si hay un tema de seguridad, conspiración del bolsonarismo, dándole un golpe de aire. En conclusión, pues el ejercicio político no es de fuerza, sino de inteligencia, porque no se manejaron con la cabeza, sino que intentaron imponer la bota autoritaria, anacrónica por demás ya, inefectiva en estos tiempos. Segundo, el ejercicio político no es de velocidad, es de consistencia. Mire cómo Lula con persistencia y paciencia volvió desde la condena hasta la presidencia. Tercero, el ejercicio político no es para guardias ni empresarios, pues la falta de visión política hizo que el bolsonarismo en Brasilia convirtiera el golpe en un aporte a Lula, estableciendo con propiedad lo que decía Friedrich Nietzsche, que lo que no te mata te hace más fuerte. Y este intento de golpe a Lula ni lo mató políticamente, pero lo hizo mucho más fuerte. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.